Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios, capítulo 16, versos 1 al 12. Sometiendo nuestros desafíos a Cristo. Entramos en el último capítulo, en el de las exhortaciones finales de Pablo, donde Pablo expone algunos desafíos que abarcan temas variados, como si Pablo no quisiera dejar nada en el tintero, como decimos. Terminando la anterior porción, el apóstol dice: ninguna obra es en vano, verso 58. Ahora, en la porción de hoy, menciona algunas obras prácticas muy valiosas que constituyen desafíos para todo cristiano, tanto de aquellos en el tiempo de Pablo como hoy para nosotros. Estemos atentos. ¿Qué dice esta porción acerca de Dios Padre, del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo? El Señor Jesucristo es soberano, dice esta porción. Sí, en Él es en quien descansa el poder de conceder todas las cosas. También dice que Cristo es quien tiene la última palabra respecto de su obra. Y dice esta porción que Cristo es quien permite o no los eventos en nuestras vidas. Descansemos en esto. Amén. Aprendemos que mientras esté en este mundo, la Iglesia de Cristo no está exenta de necesidades. Sí, encontramos muchas enseñanzas en esta porción. Podemos ver claramente que en los tiempos de Pablo, como en los nuestros, también la Iglesia enfrentaba desafíos económicos, pero la unidad y el amor tienen el poder de vencer el desafío de la escasez. ¿Estamos nosotros haciendo algo hoy por alivianar las necesidades de otros hermanos en Cristo? Amén. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que debemos priorizar los planes de Dios por encima de los nuestros. Para cualquiera de nosotros, como para aquellos cristianos, incluido el apóstol, representa un desafío esperar en la voluntad de Dios antes de decidir nosotros mismos o según nuestro propio criterio. ¿Verdad que sí? Este desafío fue afrontado por el apóstol Pablo, quien se mantenía siempre apegado a los planes de Dios. También aprendemos en esta porción que tanto la oportunidad como la oposición representan desafíos para los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las oportunidades siempre golpearán a nuestra puerta, pero no significa que las aceptemos sin consultar a Dios primero. Y la oposición se hará presente desafiándonos a permanecer firmes en Cristo y su poder para vencer. ¡Aleluya! Aprendemos que existe un desafío en hacer las cosas de Dios con responsabilidad y anticipación. Pablo estimula a los corintios en el anticiparse a dar, a ser diligentes y responsables. No se trata solo de dar ante la necesidad que urge o emerge por diferentes circunstancias, sino de estar preparados para suplirla antes de que ésta llegue. Sin mencionar que estamos hablando de la necesidad del otro, ni siquiera de la propia. Amados, somos desafiados aquí a tener un corazón que ama, considera constantemente al hermano y que se manifiesta en estar atentos y tomar acciones concretas y oportunas. Aprendemos que en la sociedad de los tiempos de Pablo, como en la nuestra hoy, la Iglesia de Cristo es desafiada a caminar en la voluntad y el conocimiento de Dios y no enfocarse solo en la carencia espiritual o doctrinal de sus miembros, sino también en las carencias físicas de estos. Amén. Aprendemos que somos desafiados por la posibilidad de que no siempre el deseo de nuestro corazón y la voluntad del Señor sean una misma cosa. Amados, muchas veces tú y yo deberemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios no permitirá aquello que esperamos o deseamos con ansias. ¿Cuánto necesitamos entender esto, verdad? Amén. Aprendemos que somos desafiados a que nuestros planes no sean rígidos,
sino que sean sensibles y permanezcan sujetos a la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos podemos ver que el Espíritu Santo guió al apóstol cambiando su rumbo en varias oportunidades. Por ejemplo, en Hechos 16, 6 al 10, Pablo estuvo atento a la prohibición del Espíritu Santo a hablar en Asia. Estuvo atento a que no les permitiera ir a Bitinia, mientras posteriormente obedeció a la visión de que debía dirigirse a Macedonia. Viaje que menciona en nuestra porción diciendo, por Macedonia tengo que pasar. Tremendo, ¿verdad? Amado, amada, ¿estamos nosotros teniendo proyectos, planes en estos días? ¿Cuán dispuestos estamos a cambiarlos o retrasarlos en función de la voluntad de nuestro Dios y Señor? Es aquí donde tú y yo debemos decir un fuerte amén. Aprendemos que somos desafiados por la palabra de Dios a tener especial consideración por aquellos que están dedicados a la obra de Cristo y su iglesia y estar permanentemente atentos a sus necesidades. El término mirar es un verbo activo presente, lo que se traduce como algo que debe ser una constante en los intereses de la iglesia y no una mera opción. El cuidado, sostén y respaldo del obrero de Dios es nuestra responsabilidad como iglesia. Amén. ¿Hay algún ejemplo a imitar o no imitar en esta porción? Sí, lo hay. Podemos imitar la dependencia de Pablo en el Señor para la toma de sus decisiones, aun cuando éstas se relacionaban con el mismo ministerio y obra de Cristo. Podemos decir, pero es para Dios lo que quiero hacer. Bueno, pero quizá no es el momento ni el tiempo. Hay que esperar. También podemos imitar el corazón caritativo de Pablo, el apóstol, para con la necesidad del cuerpo de Cristo. El desinterés de Pablo por adueñarse del afecto de los hermanos. Al iniciar la meditación en este libro leímos de las preferencias que existían entre los cristianos corintios, que unos eran de Apolos, otros eran de Pablo, pero el estímulo de Pablo a que Apolo fuera a Corintio desestimaba cualquier idea de pugna o disputa por el afecto de los creyentes allí. Y definitivamente imitemos el corazón enseñable de la iglesia en Corinto. Amados, a la luz de esta porción, varios desafíos fueron superados por Pablo y la iglesia, y también pueden ser superados por nosotros. Fueron superados por el estímulo del amor y el servicio enfocados en Cristo. Porque cualquier desafío es superado cuando nuestro enfoque está en Él. Amén. Dios nos bendiga.